Debate de Cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista, todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. Amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Debate de Cuatro por el 102.5 FM, la perfecta armonía de tus sentidos. Hoy tendremos un tema bastante interesante, bastante polémico, referente a gastronomía controversial. Aquellas comidas, aquellos platillos que son o pueden ser objeto de amplísimo debate, pues en virtud de que hieren ciertas susceptibilidades de tipo cultural, de tipo folclórico, de tipo histórico y humano, ¿verdad? La sensibilidad humana. Como siempre, le doy la bienvenida a mis compañeros Pedro Antonio Canolan, Verónica Bautista, Juan Carlos Díaz. Espero que nos acompañen en esta emisión y pues bueno, vamos a arrancar nuestro tema hablando pues del lejano oriente, hablando de Asia. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que las diferencias culturales que hay entre Occidente y Oriente pues siguen siendo sorprendentes, ¿verdad? Tenemos el caso de la gastronomía en particular. Y bueno, sabemos que lo que en ocasiones es bueno y bonito para uno, pues puede resultar malo y desagradable para otro, ¿no? En función del contexto histórico, geográfico, económico. Todos hemos visto imágenes alguna vez, ¿verdad?, sobre aquellos mercados asiáticos en donde se comercia con cierto tipo de alimentos que no son compatibles, ¿verdad?, con la visión cultural que tenemos nosotros los occidentales. Me refiero a aquellas imágenes bastante controversiales de perros, de gatos, de insectos, que en un momento dado son... De roedores, Paco. De roedores, efectivamente, ¿verdad? Roedores, ¿no? Lo que nosotros conoceríamos así... Como ratón o ratas. Como ratón o ratas. Entonces, ¿qué hay de hasta dónde puede llegar la tolerancia cultural para no descalificar lo ajeno en función de los valores propios, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar el alcance de nuestros juicios de valor para calificar algo como bueno o malo en el contexto gastronómico? Pero que ahí yo creo y pienso que tiene que ver muchísimo desde las creencias, la cultura y las tradiciones que tiene cada uno de los pueblos. Yo te puedo decir, por ejemplo, que tu servidor tiene un cuñado que es de origen egipcio y para ellos el puerco es un animal que no se come por diferentes situaciones de sus creencias, ¿no? O sea, nosotros nos ven comer el puerco y no, es más, ni siquiera lo tocan. Caramba. Sí, no lo pueden ni siquiera tocar. Unas carnitas. No, para nosotros está rico que es el chicharrón. Bueno, es que había una película mexicana que te decía, hablando del puerco, te decía que en el negocio todo es cochino y en el cochino todo es negocio. ¿Qué quiere decir? Que en el puerco nos comemos todo, ¿sí? Sobre todo los mexicanos. Así es. En cambio, dándote el extremo, para ellos es una situación que tiene un tabú muy específico, ¿no? Es como querer comerte una carne de res en la India. Bueno, para nosotros es normal, para ellos no. Bueno, ¿okay? quiero decirte, perdón por la interrupción, ¿verdad? Te ofrezco disculpas, que los judíos también tienen un régimen alimenticio bastante severo. Ellos, incluso en la Ciudad de México, nos podemos encontrar con tiendas exclusivas, ¿verdad?, en Polanco, para la gastronomía judía. Es decir, ellos no pueden comer por prohibiciones de carácter religioso, en este caso, más que culturales. Pero en el caso de los asiáticos tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, bueno, yo no veo nada de malo en comerte un par de huevos, ¿verdad? Pero en Asia se vende prácticamente el ave formada. El feto del pato, por ejemplo, ¿no? El feto del pato. Y es algo tremendamente popular, ¿verdad? Creo que esa parte controversial justamente del tema son las técnicas que utilizan para poder elaborar los alimentos con algunos animales y por eso le denominan comida exótica. Algo que es muy, bueno, que podemos manejar nosotros es que gran parte del turismo o un porcentaje característico del turismo se mueve o su motivo de viaje es la gastronomía. En cuanto a la comida asiática, híjole, yo sí cuestionaría las técnicas. ¿Por qué? Porque los animales están sufriendo. Sé que todos van a sufrir porque los tenemos que matar, ¿no? Para poderlos cocinar. Así es. Pero no es lo mismo que cocinen. Algo que vi que me dejó muy impactada es una rana
mutilada viva en un plato, porque ellos consideran que ese sufrimiento o esa manera de cocinar a estos animales va a proporcionar mejor sabor a los alimentos. Pero a ver, mi estimada comunicóloga, objetas no el alimento, sino la forma de preparación, o sea, la crueldad con que en un momento dado la crueldad con la que cocinan, consideras que se cocina, ¿no? Sí. Muy bien, pero por ejemplo, realmente las formas de matar a veces lo único que hacen es disfrazar el dolor, ¿no? Digo, nosotros consumimos res a diario, ¿no? Sí. No nos vayamos muy lejos. Para comerse en Tabasco una picotea o una, ¿cómo es la que le llaman en sangre? ¿Es picotea? ¿Sí? La tortuga en sangre. Es viva. La estás asando viva. Hemos visto las jicoteitas siendo hervidas, sí, o asadas, perdón, el término correcto apropiado es asada, sí, vivas. Así es. Sí, sobre el sartén, sí, agonizantes, ¿no? Pero en lo que hablabas tú de comida controversial, te tengo que contar una anécdota. En alguna ocasión estuve en Paraíso por un trabajo en el que yo estaba desempeñándome antes, y me dijo una señora: desde que está el barco de estas personas que vienen de Taiwán, cada día hay menos perros. Y yo pensé que me estaba diciendo en una forma de broma, y no. Resulta que para ellos el perro es un alimento, ¿sí? Y nosotros, bueno, yo no sé, capaz no nos hayan dado por ahí gato por liebre, ¿verdad? No, pero al día de hoy no nos hemos comido un perro. Y BBC sacó una nota cuestionando justamente eso, la discrepancia que hay entre esa técnica o esos alimentos asiáticos y la manera de pensar de Occidente. Nos dice, bueno, es que también nosotros psicológicamente comprendemos que el perro es un miembro más de la familia, ¿no? Creas un vínculo afectivo con el perro. Y si le preguntas a un francés, bueno, los franceses se desviven por sus perros. Bueno, no es precisamente un animal de consumo, ¿no? Es un animal domesticado, ¿no? Domesticable. A diferencia, por ejemplo, bueno, lo hemos visto de otros ejemplos, de un lagarto, a diferencia de una serpiente, ¿no? Que por más que querramos convertirlas en parte de la familia, pues siempre habrá cierto recelo, ¿no? Y son exóticos precisamente porque no es algo que estemos o tengamos a la mano todos los días. En parte de los estados del norte se consume cascabel y hacen todo un proceso para poder deshidratar la carne y que no sea venenosa, pero también qué situaciones nos están orillando a consumir este tipo de animales. Sin duda alguna es un debate que amerita también cierto análisis de carácter científico, porque nuestros prejuicios o nuestros escrúpulos respecto a comer perro, por ejemplo, pues emanan de una visión moderna, contemporánea, pero en el hombre primitivo fue así. O sea, yo me preguntaría y compartiría la duda, ¿no? El ser humano en la etapa primitiva era cazador. Así es. Era cazador y es posible afirmar, ¿verdad?, que consumía lo que cayera, todo tipo de alimentos. Pero muy pensativo, Pedro, ¿algún tipo de menú que quieres que te prepare para más que menú, creo que regresando al punto inicial que planteaba Paco, es una cuestión cultural, más que si sufre o no sufre el animal, que si hay una corriente en función de eso. Lo que a nosotros nos parece inadecuado o exótico, para ellos es común. Para ellos es común todo este tipo de alimentación. A ellos les sorprenderá lo que nosotros comemos, lo que nosotros acostumbramos a preparar en cocina, desde algo tan simple como el tema del peje lagarto. Hay gente que ve el peje lagarto y que difícilmente quiere consumir este producto. Dicen, ¿quieres que alguien consuma peje lagarto? Primero dáselo ya guisado y una vez que lo ha ingerido, muéstrale ¿De dónde salió? Sí, de dónde salió, porque si no lo va a rechazar. Similar ocurriría con nosotros. ¿Cuántas personas no han consumido un insecto o un reptil o inclusive un roedor? Primero lo consumen, les gusta y luego dicen, mira lo que te acabas de comer, de aquí salió. Es una cuestión cultural, también haciendo memoria con algo de lo que decía el maestro Bocanegra. ¿Qué pasaba con los rituales ancestrales en cuanto a este tipo de alimentación? Y tú te fuiste todavía mucho más atrás, ¿no? Cuando el hombre tenía que sobrevivir, no podía sobrevivir solo, se empieza a unir unos con otros y empiezan a cazar animales. ¿Qué animales?
dirías tú, el que se moviera, el que hubiera, el que te planteara la posibilidad de sobrevivir consumiendo su carne o consumiendo inclusive sus vísceras. Uno de estos platillos exóticos en Japón es consumir el pescado con todo y vísceras. Se preparan las vísceras o inclusive en algunos casos es la carne de caballo, que no nos vayamos tan lejos, en muchos sitios de México se consume la carne de caballo, se consume, como decías, la carne de perro. Dicen, si un taco sale muy barato, dúdale que sea carne de res o carne de cerdo, e inclusive allá se aprovecha la sangre de algunos animales, sí. Las vísceras, desde luego. Se procesa a manera de gelatinar, ¿no?, el líquido, y también se consume. Entonces, pues no nos vamos a ir tan lejos, pero yo creo que aquí, desde el centro y sur del país, pues estamos acostumbrados a comer la famosa moronga, y la moronga no es más que sangre. Exactamente. ¿Sí? En el arroz viene el arroz con moronga, que muchos han preparado. Pero no le digas que es sangre, dile que es moronga. Claro, sí, la misma tortuga que en Tabasco es un platillo gastronómico totalmente defendible desde el punto de vista local, ¿verdad? Un platillo que va unido a nuestra cultura, a nuestro origen, a nuestra forma de vivir. Una cultura que despierta simpatía, cariño como mascota en el norte de la República. Pues en Tabasco, a las generaciones pasadas lo que les despertaba era el apetito. Y por ello lo que se ha hecho es el guiso con pollo, el guiso con otro tipo de carnes, para que pues sobreviva este tema de la tradición, pero adaptándolo a los nuevos tiempos. Ya no puedes cocinar. Ahí vemos como una costumbre nace, se reproduce y muere, porque no es lo mismo preguntarle sobre el antojo de comer tortuga a una tabasqueña o tabasqueño de 80 años, a preguntárselo a un joven de 20, de 15, de 30 años, que no creció con esa costumbre y que pues antagoniza en un momento dado con el platillo, ¿no? Armadillo, tepezcuintle. Pues los insectos, ¿no? Digo, particularmente a mí no me gustan, pero tú te vas... ¿Los has probado? Sí, sí. Y no es muy importante. ¿Engañado o directo? No, directo, probé chapulín, ¿no? Y que me decía que sabe chicharrón, pues le encontré todo el sabor, ¿no?, del chicharrón, ¿no? Yo creo que ahí depende también, como vuelves a repetir, de la forma en que uno visualice el alimento y la forma cultural en la que lo hayas desempeñado, ¿no? Hay un factor psicológico de por medio, sin lugar a dudas, ¿no? Hay ciertos alimentos a los cuales nos aproximamos ya con el prejuicio, ¿sí? Hay que recordar, por ejemplo, el caso de los chapulines, yo igual los he probado, mi buen contador, y la verdad me gustaron. Pero con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Sí, es que esto te puede inhibir también. Ahorita seguimos platicando de los insectos y de los animales. Vamos a ir un pequeño corte, regresamos aquí en Debate de 4 a través del 102.5 Sintonía UTAP. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús
diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef e instructor o creando tu propia empresa. Seguimos, amigas y amigos, aquí en Debate de Cuatro, Sintonía UTAP, hablando de aquellas comidas que nosotros no podemos parecer exóticas, controversiales, ¿sí? Pero que de una u otra manera algunos de nosotros las ha probado, algunos tendrán sus puntos de vista muy especiales de ver esos tipos de alimentos. Pero Paco, nos estabas comentando junto con Pedro de los insectos. Efectivamente, ¿no? Yo creo que hay un elemento psicológico tremendo al momento de abordar un alimento y pretender ingerirlo. Una barrera cultural que también existe y que tenemos también que derribar, ¿verdad? Porque para que haya un entendimiento, ¿no? Entre todos. Tenía una pregunta, bueno, se la voy a hacer a todos, quiero que me la... De estos alimentos que podríamos llamar exóticos, controversiales, ¿cuáles has probado y qué te ha parecido? Bueno, debo confesar que mi alcance ha sido limitado, pero he probado carne de lagarto, he probado obviamente el armadillo, la iguana, obviamente la tortuga, yo crecí con ella, yo soy choco de corazón. Te lo ponías a asar, ¿no? A mucho orgullo además, ¿sí? Y bueno, pues Los grupos ambientalistas nos van a... Sí, ¿verdad? Márcale a la Profepa. No, hombre, ¿no? Chapulines, alacranes y... ¿Alacrán has comido? Alacrán he comido, lo he comido. ¿Qué tal? Es, de cierta manera es incómodo, ahí sí no plantearé una defensa férrea. Pero sabroso. Bueno, es muy duro y no es tan agradable al paladar. Pero el chapulín, definitivamente soy un fiel defensor de esa botana. Muy rico. ¿Pedro? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Y No, lo llamado no, exótico? no. ¿Y la moronga has probado? No, ¿No? ni probaré. De lo que te has perdido. Ninguno. ¿Vero? Lagarto, venado, iguana. Tortuga cuando estaba muy chiquita, pero ahorita Bueno, el ya venado era comida de reyes, ¿no? Entre los mayas, ¿no? No es tan controversial, yo creo que es... Y más era la parte de la pierna, ¿no? Es más suave y agradable al paladar y a la vista. Conejo también. El conejo es muy rico. Sí, pero bueno, creo que también sigue siendo el conejo, no sigue siendo tan controversial. Bueno, siendo honestos, haciendo profesión de fe, ¿quién ha probado en un momento dado perro? Mira, podemos decir que no, pero la barbacoa no sabemos. Exactamente. Es probable, es posible, ¿verdad? Que no, lo ignoremos, ¿no? Ya ves que muchas veces has salido en los periódicos que han cerrado algunos establecimientos de barbacoa y de tacos porque la estructura ósea que han encontrado ahí no es exactamente la de un borrego. Depende, taco de cuánto has consumido. Desde Dime el luego, precio y ¿no? te diré que comiste. También ha habido el caso, ¿no? De que en vez de darte un ave comestible, te dan cuervo o te dan zanate. Ha habido casos controversiales, ¿verdad? De establecimientos que han sido hasta clausurados por eso, ¿no? Bueno, en Cárdenas había... Aquí en Villahermosa hubo un caso muy célebre de una taquería que vendía perro y que fue clausurada. Una de tantas que Una de tantas. En Cárdenas, la que nos enteramos. En Cárdenas había un restaurante que se llamaba La Parisina, ¿no? Sí. Y vendían comida exótica. Honestamente lo busqué en su momento, igual está trabajando para otra empresa y uno de los instructores me dijo, oye, es que quiero probar comida exótica del estado. Le digo, bueno, desconozco dónde puedan venderlo por las cuestiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y demás. Le digo, pero vamos a buscarlo. Entonces, preguntando, nos dijeron que en Cárdenas, nunca di con el restaurante, pero sé que estuvo por varios En el años. centro. En el centro. Bueno, y pues, Pero no era Cárdenas, era Cunduacán y no era La Parisina, era un restaurante que tenía sus instalaciones en un poblado de Cunduacán, de hecho sigue funcionando. Y había Vamos a dar uno en publicidad. Tenosique, Sí. que también se llamaba Los Tulipanes, o se llama todavía. Bueno, Sí. vale la pena Bueno, ya para hacer hacer comercial. una puntualización sobre la reflexión con la que arrancamos el programa, de que en lo debatible debe mediar respeto. Claro. Es decir, de verdad que emitir juicios de valor en el territorio gastronómico es bastante arriesgado, porque pues a la crítica se puede refutar fácilmente con una excelente réplica el sustento de la tolerancia. Sí, ¿no? porque mira, lo que a alguien le puede parecer repulsivo o impropio, para otros le puede ser normal, o de acuerdo a sus culturas. Avanzando un tradiciones, poco ¿no? más, mi estimado contador, ¿cuál debería ser la actitud de un profesional de turismo, tabasqueño, mexicano, que por azares del destino llega a trabajar a Asia y
tiene que coexistir permanentemente con ese tipo de alimentos? Uno es el respeto, ¿sí? Adaptación. Y adaptación. Y 3, ¿por qué no probarlo? Si tu estómago y tu víscera te da para probarlo, porque tampoco puedes opinar de algo que no conoces. Hace rato que me preguntabas, si ya lo probaste cuando estábamos hablando de los chapulines, Claro. pues es algo también que podemos decir nosotros, oye, yo jamás me comería esto, ¿no? Y puede ser que a la hora de ahora no lo estamos comiendo, ¿sí? Las circunstancias. ¿Sí? Yo alguna vez dije que a mí, yo la iguana lo veo como un animal hermoso, ¿sí? Y dije, no voy a comer jamás una iguana. Y un día aquí en esta casa de estudios, alguien me ofreció un tamal de los muchachos. Me dijo, pruébelo. Y la verdad me supo muy rico. Muy, muy rico. Y le dijo, oye, qué rico es. Me dijo, es iguana. Ya que te lo hayas comido. Sí, y pasó lo que tú estabas diciendo, por eso sentaba la cabeza con lo que tú estás diciendo. Primero me lo comí, entonces dije, estos animales tan enigmáticos y tan preciosos, pero ahora no los estamos comiendo, ¿no? Es una cuestión cultural. Sí, claro. En Guerrero hay un festival, el festival o la feria del jumil. ¿Qué son los jumiles? Son escarabajos. Y allá se consumen sin ningún problema. Se consumen también, platicábamos ahorita en la pausa, la hueva de las hormigas o inclusive de las de algunos insectos que se preparan en algunos poblados del Estado de México, de Guerrero. No dudaría que Oaxaca inclusive tenga Oaxaca debe tenerlo. una gama en este sentido. Es decir, es tradición ancestral. Para nosotros puede resultar raro o exótico, pero para ellos es parte de, inclusive abonaría lo que dijo el maestro Bocanegra hace unos momentos, de esa cultura o de esa tradición que se ha ido perdiendo desafortunadamente. Además, hace unos días, no sé si se acuerdan, tuvimos aquí un festival y lo que se estaba cocinando era este famoso pez diablo, que le llaman así. El Festival del Bagre Armado. Así es. No, están buscando la utilidad del famoso pez diablo ya en cuestión gastronómica. Que es difícil, ¿verdad? No es precisamente un alimento bondadoso, ¿no? Por la imagen que tiene. O sea, ellos lo Pero contra lo que quienes van lo a luchar probaron, es el... Bueno, por la forma y la usanza en la que lo prepararon, muchas personas se fueron muy convencidas de su sabor, ¿eh? Otras, pues no tanto. Pero bueno, cada quien tendrá un punto de vista que es muy respetable, como lo que estaban diciendo ustedes, pero bueno, pues es una opción más para el que lo quiera comer. Bueno, ¿no? es que también hay que tener cuidado con la cuestión de la salud, ¿no? Digo, podemos consumir lo que nosotros deseemos, queramos, ¿no? Ajá, exacto. Pero también, ¿qué tanto riesgo puede tener para nosotros consumir cierto tipo de animales? Desde Sí. Pues mira, cuando estábamos preparando lo de este tema, yo tuve la oportunidad de estar buscando ahí, y por ejemplo en Japón preparan el famoso pez globo, ¿sí? Tiene una forma específica de prepararlo. Manipulación, sí. Porque tiene por ahí como unas bolsitas que es como un veneno, que se las tiene, el que las debe preparar y le debe encontrar y retirarlas, ¿no? Pero si tú vas y pruebas ese tipo de alimento, ¿sí? Lo primero que te piden en el restaurante es que firmes una responsiva que te lo estás comiendo bajo tu propia responsabilidad. Claro. ¿Sí? Y vamos, ¿sí? Y veía yo la imagen, más bien dicho, que fue de un programa que estaban hablando de arte, obviamente culinaria, y la persona se lo comió, gracias a Dios, pues se la sobrellevó, ¿no? Pero bueno, tenemos esos riesgos. A lo que yo voy es que puede haber esos riesgos que tú estás diciendo, ¿no? Pues un alimento tanto nos puede caer bien porque una situación de proteínas y todo lo que nos puede aportar, como en su momento también nos puede llevar a otro extremo. Realmente muy pocos animales tienen derechos, ¿verdad? Hablando en términos legales, de verdad que un perro y un gato pues no tienen la protección de las leyes, ¿no? Pueden ser en un momento dado objeto de comercio. A diferencia de otros animales que están protegidos por razones de extinción, ¿verdad? Pues mira, no te vayas, hace poco lo que pasaba en un reportaje de Tlaxcala donde mataban a los pobres asnos de un golpe aquí en la parte de la sien, ¿no? Y se comían al animal. Muchos todavía matan al cerdo al momento de prepararlo con un garrotazo en la cabeza, ¿no? Y a las iguanas no quiero ni decirles cómo las matan también. Habría que mencionar también este tema de en algunos animales el proceso de engorda. Sí. No nos asustemos, cómo se engordan algunas del ganado bovino, inclusive los cerdos. El porcino. Nos podría espantar, pero así se ha hecho. Sí. ¿Sí? Así se ha hecho por tradición. Vamos, ¿hacia dónde vamos como sociedad? Ahorita lo que tú mencionabas, Francisco, sí. Llegaremos al extremo de que no tengamos otra opción
que alimentarnos de ello, de roedores, de insectos, Es que eso ya se porque está cada viviendo. vez es más complicado este proceso de engorda del ganado, es carísimo. Indudablemente, Pedro. En algunas sociedades. No estás lejos de la verdad, ¿no? En la historia, por ejemplo, en las ciudades sitiadas, cuando se acababa el alimento, pues next, ¿no? O sea, lo siguiente en la lista eran caballos, lo siguiente en la lista eran gatos, eran perros. Pero mira, hemos visto, por ejemplo, aquellos reportajes del sobreviviente de los Andes, etcétera, y las personas que viven en la parte del sur del África, y se sigue practicando el canibalismo. O sea, es la situación de que tienes que sobrevivir y tienes que llevarte un alimento a la boca. Y entonces al principio pues le vas a hacer todos los ascos, pero eso te lo comes, o tú también al rato vas a hacer parte del menú. Vas tachando opciones. ¿No? Entonces, pues, como dices tú, ya terminó el menú anterior. Bueno, Sí. las comunidades indígenas recurren también a la colecta de algunos insectos porque llega un punto en la temporada o en el año en donde no tienen qué alimentos llevar a su casa. Y entonces recurren a esto para poder llevar comida a sus familias. Bueno, todos los pueblos tienen que adaptarse, Claro. el ser humano en lo individual tiene que adaptarse a los recursos con los que cuenta, indudablemente. Bueno, déjenme les platico un artículo que publicó la revista Forbes en línea. Habla de un emprendimiento social en función de la gastronomía. Es un producto, se llama pizza. La base de la tortilla está hecha con maíz azul y manejan toppings que son insectos o diferentes tipos de insectos y venden la pizza. Entonces el emprendimiento social está en que vendes tantas pizzas y vamos a regalar una rebanada a una persona en situación de calle. Al acumular tantas rebanadas, lo miden a través de una pulsera, vamos a hacer algo para rescatar a esa persona, empoderarla y que se rehabilite. La idea está padrísima, hay demanda, comentan en la nota que llegan a hacer fila hasta por 2 horas para poder consumir esa pizza y es con base a ingredientes que tenemos, pues. Bueno, yo quisiera ponderar al final de esta emisión que, como decíamos antes, en lo debatible respeto y en las diferencias tolerancia. Así es. Y pues recordando un viejo proverbio romano que dice audere saper, que significa atrévete a saber. ¿Sí? El conocimiento no es malo, hay que pretenderlo, es una búsqueda legítima y pues la gastronomía controversial pues es parte del Y conocimiento. va a existir. Y siempre ha existido y Claro. existirá siempre, ¿verdad? Amigas y amigos, les agradecemos el habernos acompañado en este programa Debate de Cuatro con pues este tema controversial sobre la gastronomía asiática. Les invitamos a continuar siempre sintonizándonos por el 102.5 FM, la perfecta armonía de tus sentidos, todos los miércoles a las 12:30 y la repetición los días jueves en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Debate de Cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista, todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos.